Presentar a Jesús a nuestros jóvenes. Este es el sugerente título que me habéis pedido que desarrolle en vuestro encuentro formativo de los docentes de religión y de ética y colaboradores de pastoral de la DUOC UC, Institución Católica de Educación Superior Técnico Profesional Chilena, que con más de 105.000 alumnos, nada menos, ¿no? Pues lleváis adelante vuestra tarea docente en esa institución dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presentar a Jesús a nuestros jóvenes. Bueno, por una parte sí, vamos a hablar de cómo presentar a Jesús a los jóvenes, pero no estamos hablando de un tema de corte académico, frío, aséptico, no. Ante Jesús nadie puede permanecer equidistante y aséptico. Si por algo se caracteriza, Jesús es por ser un signo de contradicción y se caracteriza por dejar al descubierto los corazones. Hablar de Jesús es, obviamente, exponernos a quedarnos al desnudo, y lo vamos a hacer, y eso nos ocurre a todos, ¿no? Y os ocurre a vosotros. Es como el episodio del joven rico, que fue el joven rico ante Jesús y ahí quedó al desnudo de cuál era la verdad de su vida. Por lo tanto, no vamos a disertar en esta reflexión desde un posicionamiento, digamos, academicista frío, y máxime cuando somos conscientes de que el tiempo, la cultura actual se caracteriza por quizás necesitar más de testigos que de maestros. Si bien es importante que esos testigos tengan la capacidad de ser maestros al mismo tiempo, pero el género testimonial es determinante en la educación, es el determinante. Y creo que a la hora de presentar a Jesús a los jóvenes, lo que más va a pesar, sin duda alguna, lo que más va a pesar es hasta qué punto ellos van a percibir que Jesucristo para nosotros es alguien clave, determinante en nuestra vida. Yo, por ejemplo, os comparto que siendo un niño preparándome para la primera comunión, tuve una catequista, una religiosa mayor, anciana, que era francesa, que hablaba malamente el español, pero que cuando nos hablaba de Jesús se emocionaba. Y entonces yo decía, qué importante ha sido Jesús, es Jesús, para que esta mujer se conmueva, muestre sus lágrimas ante nosotros cuando sale la palabra Jesús de sus labios. Hay un pasaje en el capítulo 9 de San Juan que es impresionante, ¿no? Cuando se genera una diatriba importante a partir de la curación de un ciego de nacimiento, que todo el mundo empieza a preguntar esto, ¿qué ha sido? ¿Cómo ha hecho Jesús este milagro? Y empiezan a interrogarle primero al ciego de nacimiento, a sus padres, y cuando los fariseos piden explicaciones, ¿tú quién dices que es Jesús, ese que dices que te ha curado, que te ha dado la vista? Él tiene una frase que es maravillosa. Dice, mira, yo no sé nada, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Yo antes era ciego y ahora veo. Ese es mi testimonio. Entonces no soy muy capaz de explicarte muchas cosas, ¿no? De teoría ando mal, de teología no he estudiado, pero solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y esta es la manera de presentar a Jesús ante los jóvenes y ante cualquiera, ¿no? El poder decir, mira, a mí qué cosas grandes ha hecho Jesús en mi vida, cómo me ha devuelto la vista. Y quien nos escucha va a percibir lo importante que es Jesús, ¿no? Que es Jesús para nosotros, cómo el encuentro personal que hemos tenido con Él, pues nos ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida encontrarme con Jesucristo. Lo más importante de mi vida es haberle conocido. Lo mejor de mi vida es haber conocido a Jesús. Entonces uno cuando tiene esa experiencia, pues pasa lo que el primer capítulo del Evangelio de San Juan narra, ¿no? De cómo los que se habían encontrado con Jesús se convierten en embajadores de nuevos encuentros. Dice, los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Yo no os lo puedo contar, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Y entonces Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías,
que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. O sea, el que había hecho la experiencia de estar con Jesús, de estar con Él, de ver dónde vivía, dónde moraba, ¿no? De escucharle. Luego él se encuentra inmediatamente con su hermano y le dice: me he encontrado con Jesús, y le llevó a Jesús. El encuentro con Cristo nos lleva a ser embajadores, ¿no? Por lo tanto, el título de la sugerido, eso de presentar a Jesús a nuestros jóvenes, hay que matizarlo, porque no vamos a hablar únicamente de Jesús con los jóvenes, sino con nosotros mismos, ¿no? Jesús nos dice: ¿quién dicen los jóvenes que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú que es Jesús, no? Por lo tanto, queremos llegar a tener un conocimiento interno, decía San Ignacio de Loyola, que es nuestro santo patrono, que sepáis que estamos celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, nacido en nuestra diócesis de San Sebastián en Loyola. Bueno, San Ignacio dice: conocimiento interno del amor de Dios. Como dice San Pablo después, que me amó y se entregó la muerte de cruz por mí. Conocimiento interno. No es meramente algo teórico, sino un conocimiento experiencial. De hecho, no sé si sois conocedores de que la etimología de la palabra credo o creer es muy, muy elocuente, ¿no? Porque creer viene de la palabra latina credere. Y la palabra credere latina tiene dos partes. La primera, que es cor, corazón, y la segunda, dare, dar, entregar. Luego la palabra creer significa cordare, entregar el corazón. ¿Qué es creer? ¿Es un mero acto racional, intelectual? No, creer es dar el corazón. Por eso creer es seguir a Jesucristo, ser discípulo suyo, entregarle el corazón. Y por eso en esto el género testimonial es clave y determinante. Vamos a partir de un episodio que también nos pone en nuestra relación con los jóvenes, ¿no? Nuestra relación con aquellos a los que queremos comunicarles esta experiencia de encuentro con Cristo. Vamos al capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, donde allí se nos habla cómo había allí en la puerta hermosa del templo, había allí un tullido, un paralítico que pedía limosna a la puerta, y entonces pasan Pedro y Juan, y aquel discípulo, mejor dicho, tullido, aquel les pide limosna. Ellos no tenían una moneda, ¿no? Y entonces Pedro le dijo: mira, no tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre del Señor Jesucristo, de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Es un episodio muy interesante como punto de partida. ¿Por qué? Porque, parece que hay como un desajuste entre lo que uno pide y lo que le dan. A ver, lo que ha pedido es dinero, o sea, que me des alguna moneda. Y Pedro le dice: mira, no tengo ni plata ni oro, pero en nombre de Jesús Nazareno te digo, levántate. Hay un desajuste, puede haber un desajuste entre lo que los jóvenes en un primer momento nos piden, o le piden a Jesucristo, ¿no? O le piden a la Iglesia, o le piden a Dios, y entre lo que Dios les responde y entre lo que la Iglesia les ofrece, y nosotros estamos llamados a entregarles. No puede haber un desajuste. Bueno, también eso le pasó a Jesús, cuando le llevan a aquel paralítico que es descolgado desde el techo, le ponen delante suyo y de repente la sorpresa es que allí Jesús le dice: tus pecados quedan perdonados. Pero hombre, si él venía a otra cosa, si él venía a que le curases, ¿no? Y sin embargo Jesús le da no exactamente lo que él esperaba, sino quizás más de lo que él esperaba. Más de lo que esperaba. O sea, Jesús sí responde al deseo de los jóvenes, pero lo hace de una manera que es abrirles sus expectativas, abrirles. No tengo ni oro ni plata para darte, pero en nombre de Jesucristo te digo, levántate. Y ese verbo levántate, curiosamente en griego, en el texto original griego de los Hechos de los Apóstoles, es el término utilizado en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento para hablar del levantarse, de la resurrección. Es decir, levántate, resucita, vive una vida nueva, ¿no?
Bueno, así también, quiere decir que cuando presentemos a Jesucristo, a nuestros jóvenes tenemos que asumir que va a haber un cierto desajuste y que vamos a romper esquemas. No podemos pretender pues tener una especie de falsa respuesta a unas preguntas no bien formuladas, porque a veces la clave está no en responder preguntas que no están bien formuladas, sino en ayudar a formular las verdaderas preguntas. Y la verdadera pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Y por qué se hizo hombre? Esas son las dos grandes preguntas. ¿Quién es Jesús y por qué vino a nosotros y se hizo hombre, ¿no? Entonces, apostamos, esta es la pregunta, a ver, ¿qué hacemos, no? ¿Apostamos por adaptar la figura de Jesús a sus destinatarios? Con un peligro grande, ¿no? Con un peligro grande, el peligro de hacer un Jesús a nuestra medida, ¿no? Dice Benedicto XVI que la figura de Jesús debe de presentarse en toda su altura y profundidad, que no podemos conformarnos con presentar a un Jesús edulcorado a la moda, no. El misterio de Jesús tiene que ser presentado en toda su altura y su profundidad. Esto no quita que, bueno, que también existe una pedagogía en la fe, una pedagogía, y el propio San Pablo dice, pues cómo tuvo la paciencia dice, no os alimenté con alimento sólido, sino con leche, porque no teníais la capacidad todavía de recibir alimento sólido, teníais que ir alimentándoos poco a poco, ¿no? Bueno, pues si San Pablo dice, ¿no? Y son muchos los textos de la Escritura que hablan de esa presentación pedagógica poco a poco a los iniciados, también nosotros tendremos que aplicar esto en la presentación de la figura de Jesucristo. Pero ojo, al mismo tiempo, Benedicto XVI dice, pero tiene que ser en toda su profundidad y altura, sin pretender hacer un Jesús a la moda. Entonces, ¿cómo conjugar ambas cosas? ¿Cómo tener esa pedagogía de la presentación progresiva del misterio de Jesús, pero no deformarlo, no edulcorarlo? ¿Cómo integrar ambos aspectos? Bueno, pues yo creo que la clave está en lo siguiente. Eso de la presentación progresiva del misterio de Cristo no hay que entenderlo en el sentido de que determinados elementos fundamentales de la fe en Jesús se reserven para más adelante. Por ejemplo, ¿no? A los jóvenes que están en los primeros estadios de la fe les hablamos de Jesús como hombre. Luego ya a los que están más avanzados les hablaremos de que Jesús es Dios. No, así no se puede. Eso no es una presentación pedagógica, es más bien una deformación. O por ejemplo, ¿no? A los jóvenes iniciáticos les hablamos de las parábolas de Jesús. Y a los que están ya más adelantados les hablaremos de la muerte y resurrección de Jesús. No, eso no es una presentación pedagógica, eso es una deformación del misterio de Jesús. Cuando la Iglesia habla de esa capacidad de hacerse niño con los niños, adolescente con los adolescentes, jóvenes con los jóvenes, que de hecho lo hacen los catecismos, hay catecismo de niños y catecismo de adolescentes, pero no lo hace en el sentido de que no presente a los niños todo el misterio de la fe. No, se les presenta la integridad del misterio de la fe, del Dios hecho hombre y del Dios que entrega su vida por la salvación de nuestros pecados a los niños, a los adolescentes, y obviamente según va avanzando la capacidad de comprensión se presenta pues con más detalles y concreciones, pero el misterio completo desde el principio. No secularizar el misterio, no vaciar, ¿no? Toda la potencia de especialmente de lo que es la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios Padre, no ocultarla desde el primer estadio en la presentación del misterio de Jesucristo. Bien, este es el punto clave, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Ya lo he adelantado anteriormente y lo subrayo. La identidad de Jesús y su misión. ¿Quién es Jesús y por qué se ha hecho hombre? Si es el Dios encarnado, ¿por qué se ha hecho hombre? Son las dos grandes preguntas
que en la teología se ha hablado de la cristología, la primera, quién es, y la segunda, la soteriología, el misterio de la salvación, quién es y por qué se ha hecho hombre, cristología y soteriología. Y ambas cosas pues han de ser, tienen que ser las dos columnas vertebrales desde las que presentemos a Jesús a los jóvenes. Para hablar de quién es, hay algo clave, que es la centralidad del misterio de la encarnación. La encarnación, el Dios hecho hombre. El Dios que ha venido a nosotros. El Dios que se ha revelado. Para eso es muy importante hablar de la revelación. Revelación con V, que tenemos demasiada revelación con B y nos falta mucha más revelación con V, ¿no? El Dios que se revela, el Dios que se descubre, el Dios que se nos muestra, el Dios que tiene misericordia de nosotros y se nos comunica. Recuerdo, ¿no?, pues a la hora de explicar esto de la revelación y por qué Dios se hizo hombre, haber puesto con un grupo de jóvenes el siguiente ejemplo, ¿no? Imaginémonos un periodista de la prensa del corazón, que está intentando conocer pues la vida de un famoso cantante o de un actor, ¿no? y que va teniendo pues una vaga noticia de él desde la distancia, porque es muy difícil acercarse a él, porque está rodeado de guardaespaldas, porque vive en urbanizaciones que son impenetrables, a las cuales no se le permite, tiene guardias de seguridad, no se permite adentrarse a ellas, hace un reportaje a larga distancia, saca fotos con teleobjetivo, y este periodista, un día que llega a su casa, se lleva con la gran sorpresa, y es que suena el teléfono y oh sorpresa, ¿no? Oh sorpresa, resulta que es ese, ¿no?, ese actor, ese cantante, el que él quería conocer desde la distancia, el que le llama, el que le dice: mira, sé que tienes ganas de conocerme, ¿me invitas a tu casa? Si me invitas a tu casa, estoy en media hora en ella. Y entonces de repente pues le parece algo increíble, ¿no?, que venga a su casa y que comparta con él pues por su propia vida, que responda que se interese por él, por el que él quería conocer. Es él el que se interesa por él y le habla de sus proyectos y le comparte pues eso que para él era un misterio inalcanzable, que desde lejos pretendía conocerlo. Bueno, esto es la revelación, es un ejemplo para que entendamos la infinita diferencia que hay entre que el hombre pretenda conocer un misterio que le supera, a que sea Dios el que venga a nosotros, ¿no?, y se nos dé a conocer. Es el misterio de la revelación preparada pues a través del pueblo de Israel como el pueblo elegido para que Dios se comunicase al hombre, y que finalmente en Jesucristo ha llegado a la culminación de la revelación, que es Dios mismo, no el que nos envía profetas, sino Dios mismo que viene a nosotros, que toma nuestra carne, toma carne humana y habla nuestro propio lenguaje. El misterio central de la vida de Jesús es Él, es el Dios encarnado, el Dios encarnado. Esto es clave, es clave para comenzar a presentar a Jesús. Y esto, por cierto, da poco espacio al relativismo que está tan presente en la cultura actual. El relativismo que viene a decir que todas las religiones son sustancialmente iguales, ¿no? Y Jesús es un salvador más entre tantas otras religiones. Quien afirma eso no ha entendido nada, ¿no? Nosotros ciertamente valoramos tantas semillas positivas existentes en otras religiones, especialmente las monoteístas, y no digamos nada del judaísmo, ¿no? Valoramos tantísimas cosas positivas, pero afirmamos que hay una diferencia sustancial, ¿no?, entre una religiosidad que es natural a que sea el Dios que venga a nosotros, el Dios que se encarne, a que sea una revelación sobrenatural que viene al hombre, no el hombre el que busca el conocimiento de Dios. Por lo tanto, afirmamos que Jesús es el enviado del Padre, el Dios encarnado para la salvación del mundo. Dios ha querido objetivamente salvar al mundo enviando a su Hijo a través de Jesucristo. Y además lo ha hecho para salvar a todos,
Quiere decir que claro que también se pueden salvar en la medida en que sean fieles a lo que han conocido en conciencia, como el Concilio Vaticano dice, ¿no? Pues quienes pertenecen a otras religiones, incluso a los que no tienen ninguna religión y sin culpa de su parte, en su conciencia, no han conocido a Dios. Pueden salvarse en la medida en que sean fieles a lo que han conocido en su conciencia, pero aunque no lo sepan, es Jesucristo su Salvador. Y ya tendrán tiempo de conocerlo después de terminar esta vida y encontrarse delante de Dios. Jesucristo es el único Salvador, no hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Así se dice, ¿no?, en Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Bueno, este es un tema clave, importante. Entonces, a la hora de presentar a Jesús, ¿no?, de presentarle como lo más específicamente cristiano, lo más específico de la religión cristiana es esta. Es el Dios encarnado. Y es importante, por lo tanto, que nos acerquemos, nos familiaricemos con los textos de la Escritura que hablan de la preexistencia de Jesús. Jesús, antes de encarnarse, existía desde toda la eternidad. Por ejemplo, qué importante es que demos a conocer a nuestros jóvenes el prólogo del Evangelio de San Juan y se lo expliquemos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Por él se hizo todo cuanto había hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, por ejemplo. O el himno de Filipenses 2. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario tomó la condición de esclavo, tomó la condición humana y pasó como uno de tantos. O el comienzo de la carta de los Hebreos. De muchas maneras habló Dios antiguamente a los profetas, pero en esta última etapa nos ha hablado por su Hijo, a quien ha enviado al mundo. O el himno de Colosenses. Bueno, hay tantos textos, ¿no?, pero que es importante que los presentemos, porque muchas veces estos textos claves, determinantes, los dejamos en el olvido. Y entonces presentamos una figura de Jesús cercenada, con una identidad que está censurada. Por lo tanto, es muy importante no caer en el riesgo existente de reducir una cristología a la jesusología. Ya me entendéis, ¿no?, lo que quiero decir con esto. Hablar únicamente de Jesús subrayando, ¿no? No digo por la palabra Jesús, porque si entendiésemos bien la palabra Jesús, fijaros, Jesús significa el Salvador, y solo salva a Dios, con lo cual la propia palabra Jesús, en el fondo, es indicativa de la identidad divina de Jesús. Pero, seamos realistas, la palabra Jesús es utilizada habitualmente pues para subrayar esa dimensión humana de Jesús, de aquel que vivió entre nosotros, que convivió entre nosotros, ¿no?, pasando por uno de tantos. Entonces, hablar únicamente de Jesús de Nazaret, y no utilizar también todos los títulos de Cristo, de los cuales los evangelios y la Sagrada Escritura están llenos de ellos, ¿no?, los títulos de Cristo. Por ejemplo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. San Juan llega a decir el Hijo único del Padre. El Cristo, que es el ungido por el Espíritu Santo. El Señor. Jesús es el Señor. No digamos ya nada cuando uno dice mi Señor. Fijaros, por ejemplo, cuando aquel discípulo, el llamado incrédulo, ¿no?, Tomás, llega a confesar a Jesús y le dice Señor mío y Dios mío. A ver, le llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Es importantísimo referirnos a Jesús con todos estos títulos, no quedarnos en una mera jesusología, es decir, descubrir el misterio que se esconde en la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo está revelando y al mismo tiempo está escondiendo, ¿no?, porque así es, ¿no?, es sacramento, sacramento del Padre. Bueno, esto es primera cuestión, abordar con determinación ante nuestros jóvenes la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Vosotros quién decís que soy yo? El Dios encarnado, el Dios hecho hombre. En segundo lugar, la centralidad del misterio pascual.
de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Le escuché a un jesuita decir en una ocasión algo que me pareció muy práctico, muy real, ¿no? Decía él que, claro, a veces pues cuando se hacen tanto en la asignatura de religión como en los catecumenados para recibir los sacramentos, cuando se hace pues, un temario sobre el misterio de Jesús, pues claro, se comienza a veces pues con el bautismo en el río Jordán, con las parábolas del reino. Sí, las parábolas suele ser algo que da mucho juego, ¿no? Pues Jesús y las diatribas con los fariseos, pues el tema del sábado, etcétera y tal. Y bueno, entonces va pasando y dejamos para el último capítulo, la muerte y resurrección de Jesús. Y claro, pero como ese era el programa, pero que entre que un día pues hubo se suspendió la sesión porque pasó tal cosa, otro día resulta que se había prolongado la anterior y luego otro día hubo una reunión para padres, otro día no sé qué y otro día hubo pandemia, al final nunca se llega al último tema, que es el tema de la muerte y resurrección, que es el tema central en el que se revela el misterio de Jesucristo. Fijaros, de hecho, los evangelios, como la vida pública de Jesús, la comentan de una manera muy somera, muy breve, pero donde se explayan de una manera muy diferente, es contando con todo tipo de detalle lo que pasó en la pasión de Jesucristo. Ahí los evangelios pasan de narrar los episodios de los milagros de Cristo de una manera muy breve, muy escueta, a prodigarse mucho más en el relato, en la pasión. Entonces no podemos dejarlo para un capítulo, a ver si llegamos a este capítulo último y nos da tiempo de hablar de eso. No, tenemos que presentar el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo de una manera central. Yo me atrevería a decir, encarnación y muerte y resurrección, y Pascua, encarnación y Pascua. Son los dos elementos troncales. ¿Quién es y por qué se hizo hombre? Se hizo hombre para entregar su vida por nuestra salvación, ¿no? Cuidado, por lo tanto, concentrarnos, digamos, unilateralmente en las parábolas de Jesús, que tienen un contenido sapiencial, que a veces lo hacemos de una manera muy edulcorada, como quien estuviese contando cuentos de Tagore o del que fuese, ¿no? Que eso es caer en un moralismo. Es caer en un moralismo. ¿Qué cosas... qué actitudes morales? A ver, claro que Jesús también nos enseña, ¿no?, las actitudes morales de la vida, pero cuidado con acercarse a Jesús buscando algunas enseñanzas sapienciales morales prácticas para nuestros jóvenes. No es así como Jesús se acercó. No es así, ¿eh? Más bien la sorpresa fue que Jesús el tema de la moral, que lo dejó en un segundo lugar. Cuando entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo, bájate, que tengo que hablar contigo. Cuando entró en la casa de Zaqueo, no le empezó a decir, oye, que me han dicho que robas. No, le empezó a contar las parábolas del reino, y hubo un momento en que Zaqueo se pone en pie y le dice, Jesús, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si algo le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Yo me imagino, ¿no?, me tomo la libertad, ¿no?, de hacer una suposición, que la mujer de Zaqueo le dijese, pero hombre, Zaqueo, ¿pero qué estás diciendo? Que vas a entregar, que vas a devolver 4 veces más, pero si Jesús no te ha dicho que eres un ladrón, si nadie te ha acusado. Y Zaqueo diría, ya lo sé, pero yo he conocido a Jesús, y a conocer su vida, a conocer su amor, que se entrega por mí, entiendo que tengo que cambiar. Luego, fijaros, lo central es conocer la gracia de Cristo, que entrega su vida por amor a nosotros, y de ahí luego vienen el cambio de vida, como le pasó a Zaqueo o como le pasó a la samaritana, a la que después de haberse encontrado con Cristo, pues Jesús le recordó que había tenido 6 maridos y que el que tenía ahora no era el suyo. Pero no comenzó Jesús por ahí, comenzó por el encuentro de gracia, por la pregunta de quién es Jesús, y por la pregunta de cómo nos ha amado y cómo ha entregado su vida por nuestra salvación. Bueno, pues por lo tanto, centralidad del misterio pascual. Jesús es mi Salvador. Tenemos un problema, y es que nuestra generación, paradójicamente, aunque está llena de heridas y de sufrimientos, se niega a reconocer su condición pecadora
Y el que no toma conciencia de su condición pecadora, le cuesta percibir cómo Jesús es su Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Es importante, ¿no?, que desde la crueldad que aconteció en la pasión de Jesucristo, tomemos conciencia de qué gravedad deben de tener nuestros pecados. Fíjate qué gravedad tienen nuestros pecados para que Jesús tomase un camino tan dramático para la redención de nuestros pecados. El drama de la redención de Cristo en la cruz ilumina la gravedad de nuestros pecados. Si tan cruenta fue la redención en la que Jesús derramó su sangre por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, qué gran necesidad tendría el hombre, ¿no? Hasta qué punto ese pecado le había apartado definitivamente al hombre de la felicidad, de la vida eterna, si no hubiese sido rescatado por Jesucristo. Por eso es tan importante que vivamos, después de haber hablado de la encarnación, ¿quién es Jesús? El Dios hecho hombre. Tenemos que hablar, en segundo lugar, del misterio pascual. Entregó su vida por nuestra salvación. Y esto es lo fundamental. Él me ha salvado, me ha redimido, me ha rescatado. Cada vez que celebramos la Eucaristía, por ejemplo, a veces nos olvidamos de que lo nuclear de la Eucaristía no es que los cantos sean bonitos, que se cuente... No, lo nuclear de la Eucaristía no es un aspecto convivencial, de verse, Deberíamos de remarcar siempre que la Eucaristía es hacernos coetáneos con lo que aconteció en el Calvario. Es como estar presente en el Calvario y allí ser testigo de la muerte y resurrección de Jesús. La Eucaristía nos transporta sacramentalmente al Calvario y allí se renueva el sacrificio de Cristo. Cada vez que celebramos la Eucaristía se dice: este es el cuerpo que se entrega por vosotros, esta es la sangre que se derrama por el perdón de vuestros pecados. Es el misterio nuclear desde el que tenemos que vivir la Eucaristía, no meramente como un aspecto convivencial, que también, no meramente poniendo lo nuclear de la Eucaristía en ese aspecto de la renovación del misterio de Cristo, de su entrega sacrificial por nosotros. Creo que he subrayado lo más importante, que es el aspecto de quién es Jesús, el Dios encarnado, y para qué se ha hecho hombre, por qué se ha hecho hombre, ¿no? Por nuestra salvación. Por nuestra salvación, pero quiero añadir también algo importante. Jesús también se ha hecho hombre para revelarle al propio hombre nuestro ser y nuestra identidad. Porque tenemos una gran crisis antropológica en el momento presente. No sabemos quiénes somos. El hombre ha entrado en una crisis antropológica. No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Nos pasa que no sabemos lo que nos pasa, nos pasa que no hemos encontrado el sentido de la existencia. El hombre está perdiendo, está entrando en una crisis de identidad antropológica muy grande, muy grande. Incluso en este momento la ideología de género introduce esa crisis de identidad hasta el aspecto de ¿quién soy yo? No me identifico como hombre, como mujer. Es una gran crisis antropológica la que tenemos en este momento. Pues bien, la crisis antropológica en el fondo ha nacido de una crisis cristológica. Necesitamos volver a proclamar el misterio de Cristo para que Cristo ilumine al hombre su propio ser. Dice el Concilio Vaticano II: el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. ¿Yo quién soy? A veces no me entiendo a mí mismo, no me comprendo a mí mismo. Me veo como un jeroglífico sin solución. Es el Verbo encarnado, es Jesucristo el que nos va a descubrir nuestra identidad. Hay que conocer a Jesucristo para conocerse a sí mismo. Dice San Hipólito, un autor de los primeros siglos, dice: conócete a ti mismo a la luz del conocimiento de Jesucristo. Porque al conocer a Jesucristo comprendes lo que Dios ha querido hacer en ti. Somos imagen de Jesucristo. Dios, cuando nos creó, dicen algunos padres de la Iglesia, Dios cuando nos creó estaba pensando en Jesús. Es como cuando un pintor, pues un pintor pone su lienzo y entonces tiene que tener, inspirarse en el original para ir haciendo la copia. Mira al original y hace la copia.
disculpad esta imagen, ¿no? Un poco, digamos, materialista o materializada. ¿En quién se inspiró el Padre cuando moldeó al ser humano? El Génesis utiliza esa imagen que fue moldeado, ¿no? Del barro. Bueno, ¿en quién se inspiró el Padre cuando moldeó al hombre, cuando hizo al hombre? Se inspiró en Jesucristo, en el que iba a encarnarse en el seno de María. Él es la imagen en la que el hombre ha sido creado. Por eso, para entendernos, tenemos que conocer a Jesucristo, que dice, ¿no?, Colosenses 1:15, imagen del Dios invisible. Y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios invisible. Es decir, hemos sido creados a la imagen de Jesucristo. Dios nos creó en Cristo. Esto es una afirmación de los padres de la Iglesia y de San Pablo. Hemos sido creados en Cristo. Dios nos creó a imagen de Jesucristo. Es imagen del Dios invisible. Por eso es tan importante, ahora permitidme que voy a dar una clave más para comprendernos a nosotros mismos, conocer a Jesucristo. Por eso es tan importante, y doy un pasito más, una clave muy importante, que es la clave del corazón de Jesús. La expresión del corazón de Cristo, del sagrado corazón de Jesús. Yo, la verdad es que estoy, en la historia de mi vida, pues he estado, pues, por la gracia de Dios, muy ligado a esa espiritualidad del corazón de Jesucristo. Es muy interesante, es muy reveladora. Jesucristo, en esa imagen de su sagrado corazón, nos ayuda a entendernos, nos ayuda a comprender que somos porque hemos sido amados. Somos porque hemos sido amados. Cuando uno ve el corazón de Jesús, entiende que Él se entregó, me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo. Que existo porque he sido amado por Él. Que Él me enseña a amar, que Jesús es la escuela divina del amor humano. Que esa es la clave, o sea, por eso Jesucristo es clave para entendernos, que estamos llamados a amar. En este mundo solo sufrimos por no saber amar como el corazón de Jesús. Si supiésemos amar como Cristo ama, el hombre no estaría sufriendo, ¿no?, y dando tumbos de una manera errática como está aconteciendo. Por eso la clave de la devoción del corazón de Cristo es de gran ayuda para todos nosotros. Y por último, hay otra clave de la que también no quiero dejarla en el olvido, que es la clave neumatológica del envío del Espíritu Santo. De ese corazón traspasado por la lanza, según narra el Evangelio de San Juan, brotó sangre y agua. Y ese agua era imagen del don del Espíritu Santo, es decir, es el Espíritu Santo el que ha sido infundido por Jesús. Jesús aparece en el cenáculo y sopló sobre los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús da el Espíritu Santo, ¿no? San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, utiliza una imagen impresionante para ver la relación que hay entre Jesús y el Espíritu Santo. Y dice, Jesús, en su pasión, en su Pascua, en su muerte y resurrección, es como un frasco de perfume que está perfectamente herméticamente cerrado, pero que en el momento en el que es tirado al suelo con fuerza y se rompe, entonces el perfume que estaba dentro de ese frasco se infunde por toda la habitación, por toda la casa. Así es el don del Espíritu Santo, que por la Pascua de Jesús ha sido infundido en todo el mundo. Luego, estamos íntimamente unidos a Jesucristo por el don del Espíritu Santo. Por él podemos decir que no soy yo el que vive, que es Cristo quien vive en mí. Somos habitados por el Espíritu Santo, somos movidos por él. Jesús infunde en nosotros el Espíritu, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre nosotros su aliento de vida. Igual que el Padre en la creación sopla sobre aquel cuerpo que había sido moldeado, sopló y pasó a ser un hombre, porque le dio el alma, sopló el aliento, le dio el alma. Ahora es Jesús el que sopla sobre nosotros y nos da el Espíritu Santo, que es el alma de nuestra alma. El Espíritu Santo es el alma de nuestra alma.
Y es importantísimo en nuestra vida porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir nuestro camino conforme a Cristo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo seguir la voluntad de Jesús en nuestra vida? ¿Cómo vivir en Cristo? Discerniendo la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la luz para el discernimiento. Son los ojos de Jesús. Es el corazón de Jesús que nos enseña a amar, ¿no? Por tanto, la transmisión, la presentación del misterio de Jesús a nuestros jóvenes tiene que concluir con ese momento cumbre en el que a los pies, ¿no?, del Calvario recibimos de ese corazón traspasado el don del Espíritu Santo que se infunde en nosotros. Bueno, os decía al comienzo de esta reflexión, que tiene como título Presentar a Jesús a nuestros jóvenes, que la clave está en que nosotros nos hayamos encontrado con Jesucristo. O sea, que nosotros nos dejemos encontrar por Jesucristo. Maestro, ¿dónde vives? Y él te dice, ven y lo verás. Se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde. Oye, a mí siempre me ha impactado ese texto. Fíjate, Juan escribió el Evangelio y cuenta la primera vez que se encontró con Jesucristo con una precisión que hasta dice, eran como las 4 de la tarde. ¿Cómo le cautivó el encuentro con Cristo, que es capaz de decir qué hora era el momento en el que se encontró con Jesucristo? ¿Qué hora era? Por eso queremos transmitir a Jesús a los jóvenes. Déjate encontrar por Él. Vete con Él. Fueron y vieron dónde vivía y permanecieron con él. Eran como las 4 de la tarde. Déjate cautivar para que tú te conviertas en embajador del encuentro con Cristo con tantos otros. Sé que muchos de vosotros diréis, pues es que qué bueno sería, ¿no?, que pudiésemos tener un conocimiento del misterio de Cristo más profundo. Os voy a aconsejar un libro de Cristología, un manual de Cristología, porque muchos de vosotros, como profesores de religión, como profesores de ética, pastoralistas, creo que podéis y debéis, ¿no?, dar ese paso de acceder a un manual del conocimiento. Uno dice, no habrá demasiada erudición. No, creo que hoy en día, gracias a Dios, tenemos, ¿no?, pues un nivel de cultura suficiente para poder acceder a un manual de Cristología. Y os voy a aconsejar uno en concreto, escrito por un obispo español, un gran especialista en Cristología, que es Monseñor José Rico, que tiene un manual de Cristología publicado en la editorial de la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, que tiene el título Cristología y Soteriología, Introducción Teológica al Misterio de Jesucristo. Cristología y Soteriología, Introducción Teológica al Misterio de Jesucristo. Está publicado en el año 2016. Os lo recomiendo, para poder profundizar más en este misterio de Cristo, del cual queremos ser testigos ante nuestros jóvenes.